El toro por los cuernos es una obra colectiva de 4 jóvenes investigadores que analizan el auge de Vox, de este partido de extrema derecha en España, comparándolo también con la realidad europea. Para hablar de esta obra tenemos hoy a Fidel Oliván, politólogo, sociólogo, investigador y coordinador de esta obra. Fidel, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido aquí a La Frontera. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Pues estoy muy bien, la verdad, muy contento. Gracias, Fidel, a ti. Oye, Vox se va a hacer campaña a Vallecas. ¿Qué hace un partido de extrema derecha queriendo buscar votos en un barrio tradicionalmente obrero? Pues fundamentalmente creo que buscan una imagen, ¿no? Buscan provocar y que exista una respuesta, una especie de confrontación, ¿no? Y de esta manera, pues, conseguir una imagen mediática, puesto que la estrategia de tratar de conseguir votos en un barrio en el que no tienen prácticamente ningún tipo de presencia ni actividad, pues yo creo que se descarta, ¿no? O sea, como se dice, van a Vallecas para conseguir votos en el barrio de Salamanca. Efectivamente, saben que tienen que activar ahí esos barrios más allá que estos otros, ¿no? Oye, ¿cómo definimos, Fidel, a la extrema derecha? Pues no hay, o sea, hay bastante discusión al tema, con respecto al tema, la verdad, por parte incluso de académicos, pero yo creo que hay que sobresalir, o sea, hay que subrayar tres cuestiones fundamentales, ¿no? En primer lugar, en lo que es el nativismo, que es más allá del nacionalismo, es decir, la preferencia de la persona nativa, ¿no? Por otro lado, el autoritarismo, ¿no? Hacia lo interno con respecto al líder, pero también hacia las personas que son diferentes. Y finalmente, el componente populista, ¿no? Yo creo que son estas tres cuestiones y nos dejamos alguna de ellas, igual podemos coincidir en otro tipo de partidos. ¿Puede un obrero votar a la extrema derecha? Por supuesto, por supuesto. En el caso español, la verdad es que no ha sido registrado hasta el momento una mayor sobrerepresentación, ¿no? De electorado obrero en la extrema derecha, pero es algo que es usual, que es algo que es la norma en Europa, ¿no? Que ocurre con la extrema derecha europea, con el Frente Nacional, pero también con partidos nórdicos. Entonces, la pregunta esa es más tonto que un obrero de derechas, ya no tiene sentido. En el caso español puede tener sentido, ¿no? Pero es cierto que en Europa hace tiempo que existe un viraje ideológico a la extrema derecha que ha conseguido atraer cada vez más a masas trabajadoras, ¿no? Que tradicionalmente votaban a la izquierda o se abstenían. ¿Cómo es posible ese trasvase de votar partidos de izquierda o de extrema izquierda y pasar a votar a partidos de extrema derecha en Europa? Pues, por un lado, pienso que tiene mucho que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Existe una falta en la oferta, ¿no? En cuanto a partidos políticos, que no ofrecen una defensa de estado de bienestar seria, ¿no? La socialdemocracia europea ha adquirido una vía, pues ya sabemos, socioliberal, y los partidos comunistas, pues como sabemos, la gran mayoría se han extinguido, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, no existe una oferta de una defensa del estado de bienestar. Ya a su vez ha habido una serie de movimientos ideológicos por parte de la extrema derecha que han abandonado su tradicional neoliberalismo para abrazar lo que se llama nativismo del bienestar, ¿no? Una defensa del estado de bienestar solo para los nativos, solo para las personas que pertenecen a un país, excluyendo, por supuesto, a personas extranjeras, ¿no? Esto ha podido explicar este cambio de comportamiento electoral de los trabajadores en muchos países europeos. Hmm. Hay una discusión que sigue abierta, ¿no? Que es la que hace referencia a la comparación entre la extrema derecha europea y la extrema derecha española. ¿Qué diferencias habéis identificado en vuestro libro? Pues la principal y la de fondo es precisamente su ideología muy marcadamente neoliberal. Muchos partidos de derecha europeos han nacido también en la derecha económica, pero muy rápidamente viraron hacia posturas como bien he dicho, pues eso, ¿no? Entre comillas, de izquierda, ¿no? Un proteccionismo, una reindustrialización, este tipo de cuestiones obreristas, ¿no? El caso es que en España no tiene ninguna pinta de que eso vaya a ocurrir así, porque hay muchos lastres dentro de Vox, y por supuesto porque es directamente una escisión del Partido Popular, ¿no? Con sus vicios y con una derecha en España que nunca defendió el estado de bienestar, a diferencia de las derechas democristianas de Italia o de Francia, ¿no? Que lo construyeron en este sentido. También se diferencia en su postura europeísta, ¿no? Que en Europa yo pienso que Vox nunca se ha planteado este tema seriamente, más allá de que Europa da dinero y se puede gestionar, ¿no? Y esas son, yo creo, las cuestiones más fundamentales que hemos podido subrayar. Ah, pero en términos históricos, ¿de dónde bebe la extrema derecha española? Claro, la extrema derecha española tiene, por supuesto, bebe directamente del sucesor del franquismo, que aquí ha sido pues, Alianza Popular, Partido Popular, ¿no? Las tres derechas que
a partir del año 77 se formaron, ¿no? La derecha más ultraconservadora, que es la de Alianza Popular, la derecha más centralista, más central, ¿no? Que fue la UCD, y por último lugar los más extremistas, ¿no? Fuerza Nueva de Blas Piñar. Pues esas tres familias ya sabemos que se unificaron, ¿no? O por lo menos el Partido Popular consiguió unificarlas. Precisamente entonces el Vox bebe directamente de esta familia que en un primer momento se unificó y que luego, debido a la crisis de legitimidad y de corrupción del Partido Popular, pues ha vuelto a estallar, ¿no? Pero como líneas de continuidad está clarísimo que el nacionalcatolicismo y la defensa del orden territorial, ¿no? Yo creo que son cosas que priman, ¿no? Priman sobre el resto de componentes, ¿no? Como el populismo, como en las cuestiones anti-establishment, ¿no? Es una cosa que está bastante clara. Prima la defensa de la unidad de la patria, ¿no? Y del orden a pues cuestiones más modernas, ¿no? Como ir en contra del Islam o planteamientos nativistas, ¿no? Por supuesto. Claro, es que a veces da la sensación, como bien planteas, ¿no? Que la extrema derecha europea puede, por ejemplo, estar en contra de la globalización. En cambio, ves a la extrema derecha española y se parecen más a los requetés o se parece más al tradicionalismo incluso del siglo XIX, ¿no? Con esa defensa de la monarquía, esa defensa del capital, esa defensa de un orden católico pero muy vinculado a las élites, ¿no? Y que creo que dificulta que haya sectores populares que puedan verse ahí reflejados, por ejemplo, la cantidad de nobles, ¿no? Que hay en el Partido Popular, en Vox. Eso es otro lastre, ¿no? Que les va a costar caro a la hora de buscar el voto obrero, ¿no? Cómo se va a reflejar en un candidato político noble, ¿no? Un trabajador de Vallecas. Pero, bien, como bien dices, pues eso, no es un partido populista o contra el establishment, como si pueden ser el Frente Nacional o el partido de Geert Wilders, ¿no? El holandés. Para nada. Es un partido precisamente del establishment, contra los que tratan de subvertir este establishment que en este caso pues lo representa en Cataluña, ¿no? O sea, es otra gran diferencia política de la extrema derecha española europea. Claro, ahí surge otro de los elementos relevantes que tiene que ver con esto. La pregunta es ¿por qué surge ahora, ¿no? Y no antes un partido a la derecha del Partido Popular? Pues una cuestión que precisamente hace tan solo un año antes de que surgiera Vox, se estaba escribiendo desde muchos sitios por qué precisamente no existía en España ese tipo de partidos, ¿no? A todos, yo creo que incluso a la comunidad científica sorprendió muchísimo el surgimiento de Vox, puesto que en España se dieron tres características, tres condiciones muy, bastante basadas, ¿no? en la bibliografía para que surgieran los partidos de extrema derecha. Una crisis económica, una crisis política de hondo calado, que ha afectado incluso pues, una crisis de legitimidad, ¿no? del propio sistema. Y en tercer lugar, una llegada de migrantes bastante grande. Esto se dio en los primeros años de crisis, ¿no? Luego ya sabemos que el flujo de migrantes fue bastante menor, pero aquí en España se dieron esas tres cuestiones, ¿no? Como razones de por qué no surgió Vox en aquel momento, o un partido de extrema derecha, pues se hablan bastante de la vacuna que representó el 15M, ¿no? Y después cómo capitalizó esto Podemos. Pero yo creo que más fue una casualidad de eventos en este sentido, más allá de esa capitalización. Lo que está claro es que si surge un partido populista o, digamos, que responde a este tipo de apelaciones directas, ¿no? a la población, pues quita ya espacio, quita dificultades a que surjan otros tipos de partidos populistas de extrema derecha en este caso, ¿no? Pero creo que no está preparada la derecha en general como para lanzar a Vox, ¿no? Se tuvo que armar muchísimo más, ¿no? Sobre todo desde sus think tanks y sus grupos de presión, pienso yo. ¿El proceso independentista catalán ayudó en la emergencia de Vox? No solo es que ayude, sino que es la gasolina de Vox desde que se ha creado. No ha conseguido la primicia más allá de... Lo intentó con la crisis de refugiados, lo intentó con muchas otras cuestiones, pero si Vox existe es por culpa, entre comillas, ¿no? Una causa es la activación del conflicto territorial en Cataluña, ¿no? Y es muy fácil vaticinar que si se calma la situación en Cataluña, Vox va a tener bastante menos de lo que hablar, puesto que es precisamente lo que más capitaliza, ¿no? Y otra cuestión más que diferencia de la extrema derecha europea, ¿no? Que es capaz de asirse a temas más, pues eso, más anclados en el estado de bienestar, temas más profundos en la sociedad, ¿no? Y no solo contextuales. ¿Por qué la extrema derecha tiene esta aversión a las mujeres, en concreto a las mujeres
feministas? Porque, o sea, no sé, veo una cuestión un poco más evidente, ¿no? De sentido común, como de, vamos, sentido común en el sentido gramsciano, ¿no? Porque son proponen una visión política, un objetivo de la mujer en la sociedad bastante limitado al respecto, ¿no? Ya no es una cuestión muy tradicional, ¿no? La extrema derecha europea, salvo Vox, que sí que tiene una visión más tradicional, la asimilan a, pues eso, a la patria y al futuro de la patria en este sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la reproducción. Pero hay partidos de extrema derecha europea como, bueno, o representantes como Geert Wilders o Marine Le Pen que van más allá y ya hablan de una especie de feminismo defensor de las mujeres en contra de la Sharia, ¿no? De la ley islámica y de otro tipo de cuestiones. Eso me parece una lectura un poco más inteligente, ¿no? Que la que pueda haber aquí en España, donde, pues eso, las propuestas feministas es poner a cuadros femeninos un poco, pues eso, un poco más serios. Vos ha planteado deportar a Serín Vallé, ¿no? Una persona que es negra pero española, ¿no? Y de alguna manera parece que tienen esa tentación, le pasó también al Partido Popular, ¿no? Por ejemplo en Badalona con Albiol, de utilizar la xenofobia como un elemento. ¿Tú crees que en España puede cuajar ese sentimiento xenófobo? La verdad me cuesta porque, como bien he comentado, los años, digamos, complicados, los años en los que se estableció aquí una masa de migrantes que duplicaba o triplicaba la que llegaba a Italia, a Francia, durante los años 2000, ¿no? Esos años complicados se solventaron más o menos en este sentido, ¿no? Por supuesto, si consultas el informe Rasen, ¿no? De Movimiento contra la Intolerancia, pues se puede ver un montonazo de barbaridades que había, ¿no? Pero en general yo creo que había una aceptación bastante pasiva de la sociedad española de este tipo de cuestiones. Que se pueda activar a partir de ahora, por culpa de un partido de extrema derecha, yo creo que sí que es probable, pero veo que es bastante complejo ya. Sobre todo cuando miro en los barrios donde sí que de verdad hay multiculturalidad, ¿no? Veo que ya los jóvenes nacen ya dentro de esa multiculturalidad, ya no tienen que hacerse a tener a alguien diferente en clase. En muchas zonas ya se da por hecho, ya parten desde esa realidad, ¿no? Y lo que ven raro es los ataques al diferente, ¿no? Vamos, igual es una cuestión optimista, pero desde el punto de vista de las ciudades yo creo que sí que es más factible, ¿no? Diferente es el caso de, pienso yo, de siempre de Almería, Murcia y esa zona, ¿no? Que tiene una relación más compleja con la inmigración. Por la agricultura, obviamente, ¿no? Y esos pequeños propietarios. Fidel, dos últimas cuestiones. Una es, ¿hay una internacional de extrema derecha que se estén ayudando mutuamente? Pues más allá de cuestiones conspiranoicas, ¿no? Yo acudiría a ver que a quién tratan de tomar como ejemplo. Yo creo que Vox en ese caso tiene bastante crisis de identidad. Trata de verse reflejado a veces en Frente Nacional, intenta seguir un guión obrerista, inaugurando su sindicato, que a día de hoy tampoco tiene una web, por ejemplo, o redes sociales. Pero yo creo que donde más se ve reflejado es en la derecha ultraconservadora, ¿no? No tanto en la moderna extrema derecha europea, sino en la derecha ultraconservadora del Pacto de Visegrado, ¿no? De Polonia, Eslovenia y Hungría. Yo creo que ahí es donde más puede verse reflejado, pues, por su nacionalcatolicismo, por la importancia de la familia y del orden y la ley en este sentido, ¿no? No tanto otros temas y otros móviles que movilizan a la extrema derecha. Una internacional me cuesta, porque incluso entre ellos tienen bastantes diferencias y discusiones. Por ejemplo, el propio Parlamento Europeo no existe una unicidad, ¿no? De todas estas de extremas derechas. Pero lo que está claro es que hay una ola de derecha radical que azota a los dos lados del continente, ¿no? Y en los intentos de un tipo como Steve Bannon, ¿no? De intentar coordinar esa derecha trumpista, ¿no? Se quedó en nada, funciona. En las redes sociales sí que tienen cierta influencia. La verdad es que eso lo desconozco y la verdad es que sí que es ese nivel de investigaciones, ¿no? Que sí que es arañar muchísimo dentro de las propias conversaciones, hacer un poquito incluso de espionaje, ¿no? Dentro de los propios partidos políticos es algo que es muy necesario, ¿no? Saber hasta qué punto existe una orquestación. Lo que está claro es que hay una coordinación, ¿no? Dentro de las propias élites de los partidos de extrema derecha y las propias élites económicas y propietarias que los alimentan en este sentido. Pero desde el punto de vista, digamos, de las consecuencias o de cómo
se adaptan políticamente a cada país, que es lo que por lo menos a mí me interesa más, ¿no? Veo desde luego muchas diferencias, ¿no? Y no veo los mismos factores de éxito, de fracaso. ¿No es algún tipo de fascismo siempre el plan B del capitalismo en crisis? Por supuesto, por supuesto. Hay que tener una visión, pues eso, dialéctica, ¿no? De todo esto. No se puede considerar este tipo de partidos como un partido que va a ser así, porque son cambiantes y por supuesto, están fijados a las condiciones y los contextos, ¿no? Precisamente es un fascismo de baja intensidad porque la situación política, digamos, es de baja intensidad. Si existe un conato, como existió un conato en el 2015 en Ucrania, pues ya sabemos qué ha ocurrido después, ¿no? En qué se convirtió en los partidos de derecha ucranianos y todo lo que vino después. Es decir, creo que es una opción que desde las clases propietarias nunca es algo que se deseche, ¿no? Desde luego. Pero hoy no estamos a ese nivel, pienso yo, de confrontación política. Fidel Oliván, El toro por los cuernos, en la editorial Tecnos, muchas gracias por darnos un poquito de luz en este torbellino que a veces nos asusta y no sin razón. Muchas gracias, un abrazo y suerte con todo. Muchísimas gracias a vosotros.